Hay un nombre que aparece como referencia en las clases de guión de Aaron Sorkin en las listas de influencias de Tarantino y que directores como Paul Thomas Anderson han reconocido como una referencia central en su forma de entender el guión y la dirección de cine. Puede que hoy a muchos no les suene familiar su nombre, pero David Mamet en los 80s y 90s fue probablemente el dramaturgo más influyente del cine norteamericano. David Mamet. David Mamet. David Mamet. David Mamet. Como dramaturgo, ganó el Pulitzer, como guionista fue nominado al Oscar y como director no le fue tan bien en comparación. Pero aunque Mamet es principalmente recordado por sus diálogos viscerales y rítmicos y cuya influencia todavía hace eco en dialoguistas icónicos como Sorkin y Tarantino, A always be B, C closing. Always be closing. Always be closing. para mí su enseñanza más interesante son sus teorías sobre la escritura dramática y la dirección y la actuación. Y puntualmente, un postulado un poco controversial que plantea que los personajes no existen. Exploremos por qué. Mi nombre es Andrés Arturo, de Tovar de la Fuente, y esto es... El principio de Mamet es simple y un poco brutal. There's no such thing as character. Just doesn't exist. Where is it? Where is it? Here, go through the thing. I'm gonna shake out. All there is the things that people say. Hasta ahí quizás nada muy sorprendente, pero esperen que falta más. But there is no backstory. These lines on the page create the illusion that there is something behind them. Y ahí es donde Mamet empieza a ser más original, porque lo que plantea es que los personajes no existen, que lo que hay son solo palabras sobre un papel, que crean la ilusión de un personaje, y que por lo tanto la historia pasada del personaje, su infancia, su vida interior, siempre y cuando el autor haya hecho bien su trabajo, no hace falta. Pero ¿y cómo se crea esa ilusión según Mamet? Pues a través de las acciones. Aristotle says character is just habitual action. There is no more to a character other than what we see them do. That's it. Mamet plantea que la única verdad que se puede conocer tanto de un personaje en una película como de una persona en la vida real es a través de sus acciones. Y todo lo demás es básicamente mentira. Y sus guiones lo respaldan. En The Verdict, escrita por Mamet y dirigida por Sidney Lumet, vemos siempre momentos, pequeños y grandes, que construyen al personaje, desde lo que hace a cómo lo hace. Y funcionan sin necesidad de saber el porqué, o mejor dicho, sin necesidad de que nos expliquen el porqué. El guionista presenta las piezas del personaje, pero el espectador es quien lo construye. Lo mismo podemos decir en Hoffa o Wag the Dog. Lo que sabes de los personajes lo construiste tú, como audiencia. Es importante aclarar que cuando Mamet dice que lo único que existen son las acciones del personaje, no está descartando el diálogo. Está descartando el diálogo que explica, la exposición. El diálogo que le dice a la audiencia quién es el personaje en lugar de demostrarlo. Porque el diálogo también es una acción siempre y cuando esté al servicio de conseguir algo y no de informar. Drama has nothing to do with information. Drama is storytelling that assembles the clan. Pero dije que era controversial y quizás todavía no lo parece. Pero es que Mamet no solo plantea esto para la escritura dramática, lo plantea para la actuación y para la dirección. En su libro True and False, sobre teoría actoral, Mamet junto a William H. Macy plantean algo que llamaron Practical Aesthetics, o algo así como estéticas prácticas, y cuya idea central, bastante simplificada, es que el actor no tiene que convertirse en el personaje, y que su enfoque debería ser siempre en la acción, y que términos como la motivación del personaje son una pérdida de tiempo. Porque el autor, al darle un objetivo, dificultades y acciones al personaje, ya se encargó de construirlo. But his technique is about, in order, what is the playwright trying to say? What is the task? What is your task according to the playwright? And to translate that into something that you can do in real time. Y como es de esperarse, no todos están de acuerdo. It's an interesting dilemma to work on a David Mamet film. I was always having a conversation with David on this film Heist that we did. And I felt that this brilliant language had to be
backed up with a psychology. And it's a fascinating kind of a negotiation process that you get into with David, because David doesn't think like that. He writes the words and he just wants you to say the words. Es normal que existan objeciones a esto porque Stanislavski, el sistema de actuación más influyente de los últimos 100 años, y las distintas escuelas que surgieron de él, como Meisner o Stella Adler, a primera impresión plantean básicamente lo contrario. Son sistemas que dicen que el actor necesita construir una vida interior completa, que necesita una historia previa, una psicología, un trasfondo que justifique cada decisión del personaje. Pero para mí pueden funcionar juntos y puede que inclusive sean dos lados de la misma moneda. Y hay dos directores muy famosos y muy diferentes que en mi opinión lo demuestran. El primero es Kubrick. Vincent D'Onofrio, que interpretó el papel del soldado Pyle en Full Metal Jacket, lo describió así en un documental. Stanley likes actors that show up, know their lines, and don't bump into the furniture. And he doesn't want to hear anything else. He doesn't care about the motivation. He cares about it in the way that it better be right to tell his story properly. But he doesn't want to talk about it. El segundo director es Woody Allen, un director que no podría ser más distinto a Kubrick. Y sin embargo, that's the whole secret, is if you hire great people and you don't mess them up with a lot of analysis and conversation and speculation and nonsense, if you just get out of their way and shut up, they give you the performance that has made them the great performer that they are. I ask him a lot of questions. He says, don't worry about it, get a good night's sleep, I'll see you tomorrow, you know, learn your lines and I'll point you in the right direction and you'll be fine. He doesn't really go into motivation or like acting stuff, like, you know, what's the back history, what's the story. He doesn't really go into any of that. See, the thing is, if you're with somebody who says, it's all you now, go, it really then puts the ball in your court. You've got to come with the goods. Kubrick y Allen, dos directores que están en el espectro contrario básicamente, llegaron, digamos que a la misma conclusión. No hables de motivación, no construyas el trasfondo por el actor. Confía que si el texto es sólido y el actor es bueno, el personaje va a aparecer. No, I didn't ask why. I just asked where. What could you do in the end? Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las narraciones? Si el principio de Mamet dice que el personaje se construye desde la acción y que todo lo que no está en la página está abierto a interpretación, ¿qué hacemos con películas donde una voz en off te describe directamente quién es un personaje? Amélie es uno de los ejemplos recientes más claros. La narración de Amélie describe al personaje de forma explícita. Te dice sus gustos, sus manías, sus pequeñas obsesiones. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Y sin embargo, funciona. ¿Por qué? Porque en Amélie la narración no reemplaza la acción, la refuerza. Cuando la voz en off te dice algo sobre un personaje, inmediatamente lo estás viendo hacer exactamente eso. La prueba es simple. Quita la narración de Amélie y los personajes principales siguen siendo legibles. Añade tono y textura, pero no es el andamio que sostiene a los personajes. Entonces, ¿por qué importa todo esto? No es sorpresa que en el cine haya muchos caminos para llegar al mismo resultado. Y por lo general es difícil afirmar que uno es objetivamente mejor que otro. Pero lo que plantea Mamet me gusta, no porque sea una forma muy pragmática de afrontar un problema, sino por la postura que plantea sobre la relación entre el cine y el espectador. Cuando construyes un personaje a través de sus acciones y dejas el trasfondo abierto, estás tomando una decisión implícita. Confiar en que el espectador puede hacer ese trabajo, que no necesita que le expliquen cómo sentirse y que es capaz de construir a esa persona desde lo que observa. Cuando lo haces al revés, al contrario, cuando usas la narración o el diálogo para decirle a la audiencia quién es un personaje y cómo deben sentirse sobre ese personaje, estás tomando otra decisión, y es que el espectador necesita ser guiado y que sin esa información no va a llegar solo al lugar correcto. Y al final, para mí, lo más importante es respetar a la audiencia. So I say I would never manipulate the audience. I mean, I learned a lot from the audience. I like the audience. I love working with the audience. They pay my rent. I'm not going to manipulate them. Yo soy Andrés Arturo, de Tobar de la Fuente, y esto fue...
Eso es lo que hay.